FM, Radio Vida 105.1 FM. Antena de transmisión en calle Tamarindo, segundo sector del Fidelar, en Ciudad Lázaro Cárdenas, Michoacán, México. Radio Vida 105.1 FM. Es un proyecto de modelo radiofónico comunitario para el desarrollo integral del ser humano. Asociación Civil. Muy buenos días, tengan todos ustedes que nos están escuchando. Bienvenidos a un programa más de los grupos de familia Al-Anon y Al-Latín. Pues muchas gracias por seguir acompañándonos. Es una vez más a nuestro programa de radio. Hemos estado compartiendo con ustedes lo que es el programa de Al-Anon, porque al escuchar grupos de familia Al-Anon y Al-Latín, en ocasiones no sabemos de qué se trata. Entonces, los grupos de familia Al-Anon y Al-Latín son una hermandad compuesta por amigos y familiares de alcohólicos. Bueno, ¿quiénes son los amigos y familiares de los alcohólicos? Pues son los papás, son las mamás, los hermanos, los tíos, primos, esposas, novios, compañeros de trabajo, socios comerciales, vecinos o algún amigo que tenga problemas con su manera de beber. Entonces, tal vez yo no tengo un problema con mi manera de beber, pero conozco a alguien que su forma de beber me está ocasionando alguna dificultad, está haciendo que yo empiece a sufrir. Entonces es aquí donde los grupos de familia Al-Anon y Al-Latín pueden ayudarle. Es una herramienta. ¿Para qué? Pues es una herramienta para aprender primero qué es la enfermedad del alcoholismo. Podemos identificar lo que es un alcohólico en ciertas ocasiones, porque la Asociación Médica Americana determina que el alcoholismo es una enfermedad progresiva y mortal, y que uno de sus síntomas es un incontrolable deseo de beber. Entonces, pues el alcohólico en muchas ocasiones podemos identificarlo, pero en otras ocasiones nos va a ser muy difícil identificarlo. ¿Por qué? Por la idea que puedo yo traer sobre lo que es un alcohólico. A veces, inclusive esta enfermedad, pues es una enfermedad estigmatizada, porque nadie quiere ser alcohólico o nadie quiere tener un familiar alcohólico. Y cuando empezamos a preguntar, ¿para ti qué es un alcohólico? Pues podemos escuchar muchas respuestas, ¿no? Y algunas de ellas puede ser como de que no, pues un alcohólico. ¿Quién es un alcohólico? Ay, me pregunto, ¿no? ¿Quién es un alcohólico? Y entonces yo puedo creer que un alcohólico es aquella persona que ya no tiene una vida funcional, que ya quiere estar bebiendo todos los días de la semana, que bebe en exceso, que ya no va a trabajar, que ya no tiene familia. Inclusive pudiera pensar que un alcohólico ya es aquella persona que vive en la calle y que se la pasa así como con su botellita de alcohol por un lado y se queda tirado en las calles. Ese sí es el alcoholismo también, es un alcohólico con un grado de su enfermedad muy avanzada, pero existen muchos alcohólicos que todavía no llegan a esos grados, a esos extremos. ¿Cómo puedo saber yo si tengo un familiar o un amigo con problemas en su manera de beber? Muy fácil. Si cuando empieza a beber esa persona no puede parar, esa persona empieza o ya tiene un problema con su manera de beber. Pero en Al-Anon no estamos para observar, para juzgar o para condenar a aquellas personas que toman. No, los grupos de familia Al-Anon y Al-Latín estamos para ayudarnos a los familiares. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque esta enfermedad no solamente afecta a la persona que toma, va a afectar emocionalmente a aquellas personas que entramos con interacción con un bebedor.
En ocasiones también puedo yo ya estar afectada y yo ya no estar conviviendo con una persona que toma, porque esta enfermedad pues tiene ciertas características, y esas características, si no las trato, pues me las voy a llevar a lo largo de mi vida. Muchas veces pude yo haber entrado en contacto con un alcohólico cuando yo era muy pequeña y tal vez ni siquiera lo recuerdo. Y ahora en mi vida adulta yo digo, no, pues yo no conozco ningún alcohólico. Cerca de mí no hay ningún alcohólico, pero siempre estoy enojada, siempre estoy triste, con emociones, con sentimientos que me confunden, con sentimientos y emociones que también pueden generarme esta sensación de que algo malo va a pasar, de no estar tranquila, de no estar feliz, de no estar en paz, de tener conflicto en el lugar donde trabajo, tener conflicto con mis familiares, tener esas relaciones amorosas o sentimentales totalmente, ¿cuál será la palabra? Totalmente caóticas. Últimamente está así como de moda, ¿no? Relaciones tóxicas, dicen. Pero en ocasiones es el resultado de que yo conviví con la enfermedad del alcoholismo y no lo supe. Entonces, mis emociones no están bien y yo puedo comenzar a culpar a otras personas de mi infelicidad. Y entonces, ¿qué es lo que hace Al-Anon? Al-Anon me lleva a mí misma, me empieza a llevar a que yo me conozca. Que tomada de la mano de un poder superior, comience a cambiar la forma que tengo de vivir. ¿Y cómo lo voy a lograr? Pues al momento de que cambie mi forma de pensar. Entonces, cuando yo cambie mi forma de pensar, voy a cambiar mi forma de sentir y mi forma de actuar. Y en ese momento va a ser cuando yo voy a poder ver cambios en mi vida. Porque dice que esta enfermedad afecta física, mental y espiritualmente, no solamente a la persona que toma, sino a aquellas personas que entramos en interacción con un alcohólico. Muchas veces también, ni siquiera yo entré en contacto con ningún alcohólico, pero esta enfermedad se puede ir heredando. ¿Cómo se hereda? Por ejemplo, mi abuelo pudo haber tomado y mi madre o mi padre crecieron en ese hogar afectado por la bebida de otra persona. Entonces, al crecer en un hogar caótico, afectado por el alcoholismo activo de un miembro, va a crear comportamientos y dinámicas en mis papás. Entonces, tal vez se casa mi padre con mi madre, ¿no? Y ninguno de los dos toma. Es más, pueden aborrecer el alcohol. Y aún así yo puedo tener los síntomas, porque si mis papás no identificaron que son hijos de un alcohólico o de una alcohólica, van a comportarse con sus hijos de la forma en que se comportaron con ellos. Y la verdad es que en Al-Anon no somos profesionales, simplemente somos personas que nos reunimos, compartimos nuestra experiencia de cómo hemos vivido y cómo el programa va cambiando nuestra forma de ser. Y entonces ahí es donde yo aprendo. Que decía, por ejemplo, yo no voy a ser como mi mamá. No, pues mi mamá era muy distante, era fría, no me demostraba amor. Yo no voy a ser así con mis hijos. Bueno, si tengo hijos, ¿no? Así decía yo. Pero entonces la experiencia me demostró que cuando ya me tocó a mí ser mamá, me vi actuando de la misma forma en que actuaron conmigo cuando yo era niña. Pero esto es de una forma inconsciente, y eso que yo dije, yo no voy a ser como mi mamá. Yo no voy a ser como mi papá. A mí me pegaban cuando era niña. Un secreto. Ajá. Y entonces yo dije, yo no les voy a pegar a mis hijas. Y tengo hijas, y entonces cuando yo entro en ¿qué será? En frustración, cuando siento que no me hacen caso, cuando siento impotencia, entonces les he metido sus buenas nalgadas, ¿no? Y inclusive me dicen mis papás, no les pegues. Y yo de repente así, ay, ustedes bien que me pegaban.
Eso sería actuando con esta enfermedad del alcoholismo. Pero entonces ya con un programa puedo detenerme y decir, oh, sí es cierto. Creo que estoy haciendo lo que hicieron conmigo cuando yo era niña sin darme cuenta. Y entonces la pregunta es, ¿y de verdad yo obedecía cuando me pegaban? Pues no, la verdad yo no obedecía, hasta era más rebelde. Entonces me pregunto a mí, ¿quién me hace? ¿Por qué creo yo que a mí sí me va a funcionar la técnica de le voy a pegar? Pero es ahí donde me doy cuenta cómo al crecer en un hogar afectado por la enfermedad del alcoholismo, primero no juzgo ya a mis papás, ¿no? Porque antes sí, ay, tú bien que me pegabas. ¿Y por qué no dejas que yo las tuve, yo les puedo pegar? Bueno, si me salgo de esa dinámica y comienzo a analizar, a meditar, a razonar y a decir, a ver, ¿y qué fue lo que obtuvieron? O sea, ellos ahora con el programa, puedo darme cuenta que eran sus mejores intenciones, ¿no? Y la forma en la que ellos creían que yo iba a obedecer. Pero yo no obedecía. Entonces digo, ahora que yo tengo un programa donde yo me puedo analizar, donde yo puedo empezar a observar mis emociones, observar mis pensamientos, cuando aplico lo que yo voy aprendiendo en Al-Anon. Entonces digo, no, pues yo nunca entendí. Es más, me pegaban y hasta más mal me portaba a propósito. O decía, ay, al fin me van a pegar, pues ya ni modo. Pero nunca logré cambiar con ese método, ¿no? Entonces, me voy dando cuenta efectivamente que lo que dice la literatura en mi vida aplica. Que esta enfermedad se va heredando de generación en generación. ¿Y cómo es que se hereda? Por medio del comportamiento que yo tengo, ¿no? Primero, como hija, tuve una dinámica en mi casa y ahora como madre vuelvo a repetir ese comportamiento. ¿Y qué es lo que sucede ahora que yo soy adulta? Tengo ese comportamiento, repito ese comportamiento que no estuvo sano y viene la culpa. Entonces en Al-Anon primero tengo que comenzar a entender y aprender cuáles son esos síntomas de la enfermedad del alcoholismo. Porque les digo, si nos vamos al ejemplo, ok, sí tengo un marido o sí tengo un hijo que toman, ¿no? Y entonces yo estoy preocupada, estoy angustiada y estoy enojada porque está tomando, porque se está destruyendo, porque pues su vida la está aventando a la basura. Puedo decir, ok, creo que Al-Anon pudiese servirme, aunque debería de ir aquel que toma. Pero está más difícil cuando yo digo, no, mi marido no toma, mis hijos no toman, yo no tomo, o sea, aquí en mi círculo cercano nadie toma, pero ¿por qué me comporto de esta forma? Hay un cartel en Al-Anon donde sale una niña chiquita, como de unos 7 años, con un copetito y un pelito así, lacio. Imagínensela así, no bonita, la niña blanquita. Y está de perfil viendo a la nada y entonces dice, ¿por qué mi mamá está gritando otra vez? Les digo, o sea, en mi círculo cercano no hay alcohol, pero empiezo a decir, ay, me imagino que es una de mis hijas o las dos que dicen, ¿por qué mi mamá está gritando otra vez? Inclusive luego me dicen, no grites, mamá, no grites, nos da pena que grites. Y es ahí donde empiezo a darme cuenta cómo, aunque no haya alcohol en mi vida, sí tengo yo esos síntomas de la enfermedad del alcoholismo. Y les grito y las regaño y no me entienden y les empiezo a echar la culpa a ellas y luego les echo la culpa a mis papás y luego echo la culpa. Pero al comportarme de esa forma, mi vida no cambia. Sigo siendo infeliz y no puedo meter cambios porque no puedo ver realmente cuál es mi comportamiento, cuál es mi participación. Entonces los grupos de familia Al-Anon y Al-Latín empiezan a ayudarme primero a darme calma. Me empiezan a dar calma, empiezan los pasos, que es como le llamamos a estas ideas, que me van a llevar a que yo me conozca. Primero debo de conocerme. Primero debo de saber por qué pienso de esta forma,
¿por qué siento de esta forma? ¿Por qué actúo de esta forma? Porque muchas veces voy viviendo la vida sin saber el motivo. Cuando ya empecé a aplicar estos principios de conocerme, pues es la hora de comenzar a utilizar los siguientes principios, que son para que yo aprenda a llevarme bien, para que yo tenga mejores relaciones en el trabajo, en la casa. Son elaboradas para que podamos convivir personas bien diferentes y afectadas emocionalmente, físicamente y espiritualmente. En el grupo podamos convivir, o sea, eso es algo sorprendente, ¿no? Entonces, hemos estado platicando con ustedes lo que en Al-Anon se denomina tradiciones. Entonces, las tradiciones son conceptos que no son impuestos obligatoriamente, son sugerencias. Dice que es algo chistoso que en Al-Anon, sin que se nos obligue, nosotros, miembros, decidamos seguir, decidamos obedecer de buena voluntad, ¿no? O sea, decir, nadie me está obligando, y a pesar de que nadie me está obligando o no me van a castigar si no lo hago, pero a pesar de eso, yo quiero seguir estos principios. ¿Por qué quiero seguir estos principios en mi vida? Pues porque me van a llevar a un cambio, porque en el grupo, cuando yo llego al grupo, comienzo a ver a más personas. Y cuando yo veo en esas personas tranquilidad, cuando yo veo en esas personas serenidad, cuando yo veo en esas personas alegría, entonces digo, pues, ¿qué están haciendo? Yo quiero lo que ellas tienen. Yo me quiero ver así. Entonces, si yo me quiero ver así, pues tengo que hacer lo que ellas hacen. ¿Y qué es lo que hacen los miembros? Pues siguen estos principios. Los pasos para conocerse, para amarse, para aceptarse y para perdonarse. Entonces, los pasos me llevan a que yo me conozca, porque dice que uno no puede amar lo que no conoce. Entonces, cuando yo me empiezo a conocer, me va a dar mucho miedo, porque voy a decir, ay, pero es que he hecho tantas cosas malas, y ¿a poco sí tendré cosas buenas? Pero cuando yo empiezo, aún con el miedo a conocerme y a aceptarme con esas cosas buenas y con esas cosas malas, es cuando puedo llegar a amarme. Y entonces, en ese amor que me empiezo a tener, pues puedo perdonarme por los errores que yo he tenido. Y el programa me dice que, pues aunque tenga un programa, pues soy un humano. Y a lo largo de la vida me voy a seguir equivocando, pero con Al-Anon, esas equivocaciones, esos errores que yo puedo tener, pues los puedo transformar. Puedo sacarle provecho a cada equivocación, a cada dificultad, a cada error. Puedo aprender del dolor. Entonces, llegar al Al-Anon es un ganar en la vida, porque pues cuando tenga dificultades voy a aprender, voy a crecer emocional y espiritualmente. Claro, si aplico los principios, ¿verdad? Y cuando mi vida esté feliz, en calma, en paz, voy a poder disfrutarla. Porque ¿qué pasa cuando yo no tengo un programa? ¿O qué pasaba cuando yo no tenía un programa? Había dificultades y sufría, ¿no? Me quejaba, renegaba y nada más no veía la salida. Me desesperaba, estaba enojada, estaba triste, deprimida, mal. ¿Por qué me pasa esto a mí? Y cuando venían momentos agradables, pues tenía miedo y decía, ay, ¿cuánto irán a durar? ¿Y qué tal que algo malo va a pasar? ¿Por qué todo está tan tranquilo? O sea, ni siquiera podía disfrutar los momentos buenos de mi vida porque tenía miedo de que se fueran a terminar pronto. Entonces, cuando yo llego al Al-Anon, empiezo a pensar de una forma distinta. Y digo, ok, tengo dificultades. No quisiera, ¿verdad? Yo quisiera que mi vida siempre fuera feliz, contenta, así, agradable. Pero pues la vida tiene dificultades y yo soy un ser humano que cometo errores, que en ocasiones tomo malas decisiones, que otras veces dejo de ir a la reunión o dejo de aplicar el programa y entonces vuelvo a mis viejos comportamientos, a mi vieja forma de pensar, a mis hábitos antiguos y entonces vuelvo a tener dificultades.
Pero ya con el programa, pues ya puedo empezar a meter cambios, a utilizarlos de una forma más positiva, más constructiva para mí. Y cuando llegan esos momentos de felicidad, disfrutarlos y poder soltar. O sea, probablemente no va a durar para siempre, ¿verdad? Pero disfruto, soy más feliz, estoy más a gusto. Y luego vienen las tradiciones. Cuando yo empiezo también a sentirme bien, a estar contenta, pues ya puedo interactuar de forma más positiva con las personas que me rodean. Pero luego digo, ay, pero es que mi familia no tiene un programa. La gente con la que trabajo no tiene un programa. Pero no importa, porque la que lo va a aplicar soy yo. Entonces, por medio de las tradiciones, voy a aprender varios conceptos, como es la unidad. En la primera tradición, en la primera tradición aprendo sobre lo que es... es el bienestar común. La primera tradición es el bienestar común. Aprendo y aparte incluyo en mi vida ese bienestar común. Empiezo yo a dejar de ser egoísta y empiezo a considerar todas las partes involucradas. Lo que yo estoy haciendo va a generar bienestar o va a generar un malestar. Después el segundo concepto, la segunda tradición me habla de lo que es la autoridad y convertirme en un fiel servidor, no gobernar, no querer imponer, darme cuenta que la única responsable de mi felicidad, de mi bienestar y de cuidarme, pues soy yo, y que al momento de que yo esté bien, pues yo voy a poder con las personas que conviva darles lo que yo tengo, bienestar. Si yo no tengo bienestar, voy a querer estar, que los otros me quieran, que los otros me den, que los otros me comprendan. Pero cuando yo empiezo a introducir estas ideas a mi vida, pues empiezo a ser una persona más feliz. Pero no tengo que estar desunida. Por medio de las tradiciones empiezo a unirme al grupo al que yo pertenezca, a unirme en mi familia, a unirme en el grupo, a unirme en mi lugar de trabajo, a unirme en mi comunidad, sin imponer mi voluntad. Entonces el programa empieza a introducir cambios en mi forma de pensar. Hemos llegado a la primera media hora del programa. Les recuerdo, estamos en Radio Vida 105.1 FM. La página web es www.radiovida1051.com. El teléfono en cabina es 753-537-1701 y el WhatsApp es 753-100-7754. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con este camino ahora de las tradiciones. Fíjense qué bonito es el programa. Primero, caminé para conocerme, para encontrarme, también para comenzar a tener un nuevo concepto de un poder superior, porque nuestro programa es espiritual, entonces se basa en un poder superior que yo voy a definir quién va a ser ese poder superior. Entonces, de la mano de mi poder superior, comienzo a caminar hacia mí misma. Y ahora, con las tradiciones, pues voy a poder caminar en compañía de las personas que amo, de las personas que yo convivo. Entonces, al empezar a tener conciencia de cómo me comporto, de cómo soy, cada día voy a estar mejor preparada para empezar a convivir con otras personas. Entonces, nuestro tema, o lo que dice nuestra tercera tradición, es cuando los familiares de los alcohólicos se reúnen para prestarse mutua ayuda, pueden llamarse un grupo de familia Al-Anon, siempre que como grupo no tengan otra afiliación. El único requisito para ser miembro es tener un pariente o amigo con un problema de alcoholismo. Era por tal motivo que empecé platicándoles otra vez lo que es la enfermedad del alcoholismo, para que yo pueda ubicarme en el único requisito. ¿Cuál es el único requisito? Pues tener un familiar con problemas de alcoholismo. En ocasiones es muy difícil que yo como
como familiar de alcohólico, pueda creer que reúno el único requisito. O sea, el único requisito es tener un familiar o amigo con problemas de alcoholismo. Pero dentro de la enfermedad familiar del alcoholismo, un síntoma es la negación. Y pues al ser un síntoma la negación, yo voy a negar que tengo un familiar. No porque yo lo quiera negar de forma consciente, sino porque yo no me puedo dar cuenta. Yo puedo decir, sí, o sea, tengo problemas, pero yo no tengo ningún familiar con problemas de alcoholismo. Ese es un aspecto importante de nuestra tradición, ¿no? Entonces, de todos modos, aunque en un inicio yo considere, porque la verdad yo también lo consideré, ¿no? No tengo ningún familiar con problemas de alcoholismo. Y la verdad, en mi caso, literalmente aplica así. Mi papá no toma. El que fue el papá de mis hijas tampoco tomaba. Yo no tomaba. Mis niñas no toman. Entonces, ¿por qué tengo dificultades? Pero ya platicando, indagando, pues me doy cuenta que mi abuelo materno, tomaba. Entonces, eso hizo que mi madre creciera en un hogar afectado por la enfermedad del alcoholismo. Y que ella, aunque no tomaba y mi papá tampoco tomaban, el comportamiento, la dinámica, pues es que éramos una familia disfuncional, porque en Al-Anon vamos aprendiendo por medio de la literatura. Y hay un libro donde comienza a compartir, pues primero se llama el tema Al-Anon y la familia. Y empieza a decir, ¿qué es la familia, no? Y dice, no, pues la familia es el lugar donde el individuo debe de sentir amor, cobijo, donde el papá es la fuerza, donde el papá protege y mamá tiene que dar amor. Pero en las familias afectadas por la enfermedad del alcoholismo, los papeles no están como deben. A veces la que impone la autoridad y la fuerza es la mamá, y el papá no cuenta, o la dinámica empieza a ser diferente. O sea, el hogar se convierte en un campo de batalla donde mamá y papá están peleando, donde están regañando a los hijos. Y entonces yo me remonté a mi infancia y dije, sí es cierto, mi papá no tomaba, mi mamá tampoco, pero se peleaban. Cuando yo era niña yo me acuerdo que se peleaban, según ya cuando estábamos dormidas, pero pues no sé si me despertaba o nunca me quedaba dormida, pero yo escuchaba las peleas que ellos tenían en la noche. Entonces, pues en mi hogar, sí, a mí mi mamá me daba miedo. Mi mamá siempre estaba enojada y mi mamá no tomaba, mi papá tampoco. Entonces, al llegar a este punto donde el único requisito es tener un pariente o amigo con un problema de alcoholismo, yo no lo tenía. Pero yo me sentía mal. Y me empecé a sentir mal hasta llegar a mi edad adulta. Más. De niña me sentía mal, pero como que en el día se me olvidaba, ¿no? Me ponía a jugar y se me olvidaba. De adolescente me sentía mal. Porque para mí las tradiciones son buenísimas, porque dentro de mi personalidad yo recuerdo que nunca me llevé bien con mis compañeros, ni de la primaria, ni de la secundaria, ni de la prepa, ni de la universidad. O sea, nunca me llevé bien con mis compañeras de salón. Siempre andaba ahí juntándome con otros salones, o con una persona, o con otra, pero nunca pude sentirme parte de mi salón. Nunca. Entonces, como que creía, yo decía, soy media rara. Pero pues bueno, normal, ¿no? Así la gente rara. Pero cuando me caso, pues mi rareza creció totalmente, ¿no? Y entonces ahí fue donde comencé a ser más infeliz. Más, o sea, ya, ahora que lo recuerdo, siempre fui infeliz, pero cuando me caso y cuando empiezo a ver más responsabilidades, fui más infeliz. Cuando llegó mi primera hija, fue totalmente un choque para mí. Como que la responsabilidad y, ¡ay, santo Dios! Y lloraba. Y ahí es donde yo me doy cuenta de todos esos problemas emocionales y existenciales que yo tenía. Y es cuando llego a Al-Anon. Pero yo llegué sin ningún familiar. O sea, yo llegué porque me sentía mal. Porque mi vida no funcionaba. En ningún aspecto, ni económico, ni emocional. En ninguno. O sea, no funcionaba. Y es más, cada día me estaba enfermando más. O sea, tampoco físico funcionaba. Entonces, al ir aprendiendo, al ir leyendo y descubrir que los
hijos, se llama hijos adultos, los hijos adultos de alcohólicos, aunque ellos no toman, pero si no reciben una ayuda como Al-Anon o algún otro tipo de terapia, pues van a seguir transmitiendo esta enfermedad del alcoholismo. Y entonces ahí fue donde yo dije, mis papás son hijos adultos de alcohólicos. Entonces yo soy nieta de un alcohólico. Nunca lo vi tomar, pero de todos modos mi vida fue afectada, ¿no? Cuando yo leo en un libro los síntomas, esa sensación como de desesperación, de tristeza, de ansiedad, de repente decir, ay, no, hombre, la vida tiene muchos problemas. Y cuando no hay problemas, decir, ¿qué irá a pasar después? O sea, sentirme más activa y viva en crisis. Ahí fue donde yo dije, yo me siento así. Y entonces fue donde dije, sí tengo el requisito para estar en Al-Anon, pero pasó mucho tiempo, ¿verdad? Para que yo pudiera sentirme con este requisito. ¿Por qué? Porque la negación era un síntoma que estaba en mi vida. Otra característica que tiene esta tradición dice que cuando los familiares nos reunimos para prestarnos mutua ayuda, podemos llamarnos un grupo de familia Al-Anon, siempre que como grupo no tengamos otra afiliación. Entonces, los grupos de familia Al-Anon no apoyamos ni combatimos ninguna causa. Nos concentramos en nuestro único propósito, que es prestarnos ayuda por medio de este programa. Al-Anon no dice, no te afilies a, por ejemplo, partidos políticos. No. Como individuo, yo como persona lo puedo hacer, pero dentro de Al-Anon no nos afiliamos, no apoyamos ninguna causa, ni partidos políticos, nada. O sea, dentro de Al-Anon nos concentramos únicamente en prestarnos mutua ayuda por medio de este programa. Tampoco otro tipo de programas o otro tipo de corrientes filosóficas, tampoco. Todo se queda fuera. Nos concentramos únicamente en el programa de Al-Anon. Y no porque no sea bueno lo demás. No. Al-Anon no dice eso. Simplemente dice concéntrense. Concéntrense en esta unidad de nuestro propósito. La tercera tradición sugiere que cada vez que nos reunimos como grupo de familia Al-Anon, lo hacemos como compañeros, con el propósito de obtener ayuda mutua. Este espíritu de cooperación y respeto se puede utilizar para desarrollar la confianza, la aceptación y el amor en cualquier contexto o relación. La tercera tradición supone que compartimos una preocupación en común, así como el compromiso de enfocar nuestra atención solo en la razón por la que nos reunimos cuando así lo hacemos. Nuestra experiencia demuestra que cuando compartimos abierta y libremente, sin temor a la crítica ni al dominio, podemos lograr resultados más efectivos de los que podríamos lograr al trabajar solos, sin el apoyo ni la aceptación de nuestros compañeros. Compartimos nuestra experiencia como iguales, a pesar de que todos somos diferentes y traemos experiencias y orígenes diversos a la mesa. Nadie se atreve a darle consejos ni dirección a ninguna otra persona. Nadie está en posición de rescatar a nadie. Compartimos nuestra propia perspectiva y les brindamos el mismo respeto a los demás, dándoles la libertad de quedarse con lo que les agrada y desechar el resto. Las presiones e influencias extrañas podrían causar distracción y confusión, pero tenemos la oportunidad de crear coherencia y equilibrio al permanecer enfocados en el papel que nos corresponde en una causa común. Somos libres de ser nosotros mismos y a la vez extenderles la misma cortesía a los demás. Pues esta tradición, fíjense cómo para mí, o sea, yo venía a compartir con ustedes en esta
pues mañana solamente estoy hablando lo que yo he aprendido o la forma en la que yo interpreto el programa, ¿verdad? Porque dice que no puedo hablar a nombre de Al-Anon como un todo. Entonces, yo vengo y comparto porque las tradiciones también me van llevando a que el mensaje de Al-Anon pues llegue a más personas que se encuentren sufriendo por las, ¿cuál es la palabra? Que sigan sufriendo por la enfermedad del alcoholismo, pero más que por la enfermedad del alcoholismo, sufrimos sufrimos por los síntomas, era la palabra que quería, por los síntomas de la enfermedad del alcoholismo. Entonces, esta tradición empieza a llevarnos cómo ir introduciendo en nuestra vida, fíjense, la confianza. Empezar a poder tener confianza. Cuando yo empiezo a leer, a estudiar esta tradición y empiezo a decir, ¿por qué yo no podía ser parte de un grupo? ¿Por qué para mí era más fácil aislarme? ¿Por qué no tenía confianza? Fíjense, o sea, a veces es como de, ay, no, yo no ocupo de nadie. Pero en realidad, atrás de todo eso está que yo no tengo confianza. ¿Y por qué no tengo confianza? Y volvemos otra vez a la familia. La aceptación. ¿Cómo fui de niño? O sea, ¿cómo eran mis papás conmigo? ¿Me aceptaban? Lo que yo platicaba, podían escucharlo con respeto o me callaban y me decían, ay, estás bien tonta, ni digas eso. En mi casa así era, ¿no? Y vuelvo otra vez, les digo, ¿cómo voy transmitiendo esta enfermedad? Ahora yo así callo a mis hijas. Como hija fui una víctima y ahora como mamá soy una tirana. Nada más que como hija yo decía, ay, pobrecita de mí. Pero ahora que soy mamá empiezo a darme cuenta que yo no acepto de repente a mis hijas y que yo no aplico totalmente esto de las tradiciones. Entonces digo, ¡ay! El lugar donde más trabajo me cuesta es en la casa. ¿Por qué no hay armonía en mi casa? ¿Por qué no hay armonía en mi hogar con mis hijas? Pues, ¿por qué no hay armonía? Pues porque yo no les doy la confianza. Yo me acuerdo que un día, cuando era niña, me dijo mi mamá, cuando te pase algo, dime. Y ahí voy a decirle. Pues ya después de haberle dicho lo que había hecho, pues me pegó. Entonces, ¿qué confianza yo iba a tener? Pues ninguna. Aceptación, pues no. Yo sentía que no podían aceptarme siendo yo misma, que es lo que dice esta tradición. Que en el grupo me van a aceptar siendo yo misma. Entonces me voy a ir descubriendo y voy a empezar a sentirme aceptada. Voy a tener la confianza de que puedo expresarme libremente sin ser juzgada, sin ser criticada, sin ser censurada, sin que me digan, no digas eso, de eso no vamos a platicar. Y entonces empezar a ser libre para ser yo misma. Pero también voy aprendiendo dentro de Al-Anon que en una reunión de Al-Anon es el lugar más seguro para que yo pueda expresar mis emociones. Porque si yo voy a expresarle mis emociones a mi mamá de lo que siento de ella, pues podemos tener conflictos. O si les digo a mis hijas lo que realmente pienso y siento cuando estoy enojada, pues voy a causar daño. Entonces, el grupo de Al-Anon me va regalando la oportunidad de que yo me desahogue en un lugar seguro. ¿Por qué es un lugar seguro? Porque nadie va a contar lo que yo digo. A eso se le denomina anonimato. Y voy a empezar a sacar lo que yo siento, lo que yo pienso, la forma en la que yo actúo, pero en un lugar donde no le voy a hacer daño a la otra persona. De decir, estoy enojada, estoy molesta, y decir realmente lo que siento. Entonces ahí no voy a lastimar a nadie. Nuestro único objetivo es prestarnos ayuda. Esto es muy padre también porque muchas veces llegamos a algún lugar y dices, ay, ya quieren pues que vote por fulano o me quieren vender cosas. Y en Al-Anon no, o sea, en Al-Anon todo se queda afuera. ¿Cuál es nuestro objetivo? Prestarnos ayuda. Entonces, mi objetivo no es ir a vender,
con mis catálogos. No, para eso no es el grupo. Mi objetivo tampoco es ir a promocionar partidos políticos. No, ese no es el objetivo del grupo. Mi objetivo tampoco es compartir de psicólogos, terapeutas. No, tampoco ese no es el objetivo del grupo. El objetivo del grupo es prestarnos ayuda. No que esté mal. No, o sea, no, Alanón no dice eso, pero sí dice, concéntrense únicamente en lo que están aquí. Empiecen, por ejemplo, yo. Fíjense, nunca no logro concentrarme en una sola tarea. Y digo, qué bueno que Alanón tiene una tradición donde me dice, concéntrate, aunque sea nada más ahorita. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es venir y compartir del programa. Ok, solo comparte del programa. Porque yo en mi casa digo, voy a lavar. Y estoy lavando y luego digo, voy a hacer de comer. Estoy haciendo de comer. Ya debo de almorzar. Y entonces no me puedo concentrar en una sola cosa. Entonces, si imagínense, en Alanón no hubiera estas directrices, pues sería la locura, porque somos personas bien diferentes, con historias de vida muy diferentes, pero para que podamos tener esa unidad, pues tenemos las tradiciones que nos dice, concéntrense únicamente en el programa, compartan del programa, compartan de la literatura de Alanón únicamente. Claro que hay libros buenos, claro que hay otras terapias que son buenas, pero cuando vengan a Alanón, cuando vengan a la reunión, concéntrense solamente en compartir acerca del programa. ¿Y qué compartimos del programa? ¿Cómo vivíamos antes? ¿Cómo era yo antes? ¿Cómo me voy descubriendo? ¿Y cómo voy aplicando este programa, que es el programa de Alanón? Los pasos, las tradiciones y los conceptos. Son las piedras angulares del programa. Y me dan herramientas para que yo pueda seguir cambiando. Me dan lemas que posteriormente vamos a compartir con ustedes, que son los lemas. Me dan el apadrinamiento. Vamos a tener un programa para compartir con ustedes los beneficios, qué es el apadrinamiento, el asistir a las reuniones, el leer la literatura, compartirles acerca de los libros, de la gran diversidad de libros que hay en Alanón. Pero lo fundamental del programa es lo que hemos estado compartiendo con ustedes estas semanas, los pasos. O sea, los pasos van a llevarme a mi recuperación. Las tradiciones van a llevarme a mi recuperación también. Van ayudando a que yo me recupere esa confianza, esa aceptación. Fíjense qué bonito sería si yo llegara y dijera, ¿cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi objetivo en mi casa como mamá? O sea, porque ya luego lo padre, a mí lo que me gusta mucho del programa es que lo puedo aplicar en todas mis acciones. Entonces, si yo dijera, a ver, ¿cuál quiero que sea el objetivo de mi familia? Y que yo dijera, me voy a concentrar únicamente en darles amor. Si yo me concentrara en eso, pues dejaría de estar criticando cómo se comporta mi hija, estaría dejando de criticar cómo se comporta mi mamá, estaría dejando de querer cambiar a las personas. Si yo me concentrara, ¿cuál es mi único objetivo? Mi objetivo es dar amor, dar aceptación, no gobernar, sino dirigir. Y lo que dice aquí, o sea, otro elemento importante de Alanón, no se dan consejos. Nunca me van a dar un consejo en Alanón. Me van a dar herramientas para que yo tome mis propias decisiones. ¿Y por qué no se dan consejos en Alanón? Primero, dice que no se dan consejos porque yo no puedo decidir por otra persona. Puedo yo creer, ¿no? Con toda esa buena voluntad. No, mira, haz esto, haz aquello. Dale por aquí, dale por allá. Pero realmente la persona que está viviendo la situación es la única que puede determinar qué es lo que más le conviene o lo que quiere hacer en su situación. Y la otra es que si diéramos consejos, por ejemplo, yo llego, ¿no? Y llego a Alanón y digo, oigan, denme un consejo. ¿Qué hago? ¿Dejo a mi marido o me quedo con él? Entonces, si me dieran un consejo y me dijeran, no, pues, déjalo. Me dice alguien, no, déjalo del programa. Y yo lo dejo. Al rato voy a estar enojada con mi compañera. Pero mira, estoy sufriendo. Aquel ya tiene novia, ya tiene pareja. Pero yo, ¿para qué te hacía caso? Y entonces yo le echo la culpa de mi infelicidad
a otra persona. Entonces, por eso en Al-Anon no se dan consejos. En Al-Anon me dicen, ponte a leer, búscate una madrina, presta servicio, conócete. Y cuando tú te conozcas, tú tomas las decisiones que sean las más adecuadas para ti. Y practica los pasos, ve practicando los pasos. Y entonces cuando tú empiezas a practicar los pasos, pues vas a poder tomar una decisión. Otro elemento muy importante que yo recuerdo que me dijeron cuando llegué, pues imagínense, llego en crisis, ¿no? Pues no llegué contenta, no llegué así como que mi vida era bonita. No, yo llegué desesperada y quería respuestas y sí quería que me dijeran qué hacer. Pero no me dijeron. Me dijeron, ven a las reuniones. Y en la literatura de Al-Anon dice, al recién llegado que no tome decisiones trascendentes para su vida, mínimo en un periodo de 6 meses. Ya a los años que tengo en Al-Anon, digo, wow, o sea, qué sabiduría, de verdad qué sabiduría, porque conforme yo cuando llegué, yo quería mis decisiones, así lo que yo pensaba, no voy a hacer esto. Al cabo de 6 meses, mi forma de pensar era distinta. Y entonces digo, wow, si en momento de crisis yo me espero, he estado dentro de un paso, ¿no? Por medio de la oración y la meditación, si yo medito, si yo dejo de reaccionar, si yo dejo de querer que se solucione mi dificultad rápido, si yo me calmo, si yo leo, si yo voy primero y platico con una compañera o asisto a una reunión, mi pensamiento va a cambiar. Mis decisiones van a ser diferentes y mi vida va a ser mejor, a diferencia de cómo era antes. Yo era así como el niño que está enojado y avienta la piedra y ya que le pegó a alguien dices, ¡ay, no te quería pegar! ¿Y cómo? ¿Me pegaste? ¿Cómo que no me querías pegar? Me da risa a mí, ¿no? Y digo, bueno, sí te quería pegar, pero ya después que te pegué ya no te quería pegar. Y en ocasiones así pienso que había sido mi vida antes de Al-Anon. Tomaba una decisión y ya cuando veía los resultados decía, ¡ay, no, esto no era lo que yo quería hacer! Pero era porque no pensaba, porque no me esperaba, porque no observaba todas las opciones que tenía, porque no tenía paz ni tranquilidad en mi mente. Entonces, el programa de Al-Anon me va ayudando. ¿Y en qué me ayuda? Porque no me dan dinero, no me dan consejos. Entonces, ¿en qué me ayudan? Pues me ayudan a que yo vaya practicando este programa y que yo vaya cada día tomando mejores decisiones, pero desde lo que me conviene a mí. Empezar, para mí, es comenzar a ser una persona madura, sin querer que alguien me diga, ¿y qué hago? Yo poco a poco voy empezando a tomar cada día mejores decisiones. Y pues hemos llegado al final de nuestro programa. Agradeciéndoles a todas las personas que nos escucharon hasta el final o que nos regalaron algunos minutos de su tiempo y nos escucharon. Si tienen alguna sugerencia, alguna duda, si quisieran conocer un poco más sobre lo que es el programa, pueden marcar a cabina al teléfono 753-537-1701. Les podemos brindar las direcciones de los grupos que se encuentran en la localidad de Lázaro Cárdenas, de La Mira, de Guacamayas, de La Villal. O también pueden visitarnos en la página web. Van a poner www.radiovida1051.com. O pueden mandar un texto al WhatsApp al 753-100-7754. Espero que este programa haya sido de su agrado. Y como dice el programa de Al-Anon, quédense con lo que les agrade y desechen el resto. Ojalá se den la oportunidad de vivir lo que el programa de Al-Anon tiene para cada uno de ustedes. Gracias, nos vemos el próximo lunes. Esta es la presencia radiofónica de la XHCSPO 105.1 de FM. Radio Vida, una serie de acontecimientos radiofónicos desde Lázaro Cárdenas, Michoacán.